El título de este mensaje es No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. El cristiano, mire, debe estar alegre, contento y gozoso de que ha conocido el Evangelio, pero también debe proclamarlo. Debe dejar saber a otra persona del Evangelio. La palabra avergonzar obviamente significa tener vergüenza. El opuesto es estar alegre, estar gozoso, es honrar aquella cosa. Y en nuestro caso es estar contentos, alegres de que somos salvos. Miren, nosotros cantamos himnos de que somos salvos. Yo sé que salvo soy, yo sé que voy al cielo. Ahora, yo lo canto con alegría porque yo lo creo. Yo sé que voy al cielo, yo sé que voy a estar en la presencia de Dios. Y usted también debe estar contento y alegre que nuestra salvación ya está completa, está hecha. Ya tenemos la entrada al cielo. Ahora, el no honrar el Evangelio es no proclamarlo, no dejarle saber a otra persona. Cuando un muchacho está conociendo a una señorita, él quiere que todo el mundo sepa que es su novia. La pone ahí en su WhatsApp, y que para que todos la vean, pone fotos y dice, esta es mi novia, ahí va mi novia, le enseña. Nadie le pregunta, quiero enseñarte esta foto. Mira, así debe ser el hombre con el Evangelio. Yo soy salvo, el Señor me salvó con su Evangelio y le debe dar un deseo por querer compartírselo a otra persona. Y aquí vemos que Pablo dice en el versículo 16, Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo de qué cosa dice ahí, del Evangelio. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio? Ahora, ¿qué es el Evangelio? Bueno, 1 Corintios capítulo 15 dice así, vaya conmigo, 1 Corintios 15, del 1 al 3 podemos ver lo que es el Evangelio. Esta es la definición bíblica del Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, ¿qué dice ahí? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, este es el Evangelio, que Cristo vino a morir por los pecadores, que Cristo vino a dar su vida en la cruz, fue sepultado, pero gloria a Dios, Él resucitó al tercer día con poder y gloria para darnos una vida eterna. Este es el Evangelio. Y la Biblia dice que si uno cree esto, una persona es salva. Usted creyó el Evangelio, Cristo murió por usted, derramó su sangre y resucitó para darle vida eterna. Dice Pablo, sois salvo. Sois salvo. ¿Usted ha creído eso? ¿Usted es salvo? Ay, ¿a poco te crees bueno? No, no se trata de creerse bueno, se trata de creer en el Evangelio. Y Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo sin duda fue el más grande de los misioneros sobre la faz de la tierra. Este hombre llevó el Evangelio a tierras muy lejanas, a los gentiles. Escribió varias cartas, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Presentó su cuerpo como un sacrificio vivo. No se detenía ante nada, ignoraba a nadie. Superó muchas pruebas, trastornó el mundo entero. Él dijo esto en Hechos 20:24. Vaya conmigo a Hechos 20:24. Este fue un hombre completamente entregado por el Evangelio. Hechos 20:24. Dice así la Biblia, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo decía, mi propósito es llevar el Evangelio a cuantas más personas yo pueda presentárselo. Y él decía, yo quiero ganar a muchos, quiero yo llevar muchos a Cristo. Su meta era que todo mundo conociera el Evangelio. A propósito, esta debe ser nuestra meta también aquí en la tierra. La meta del creyente, la meta principal es llevar el Evangelio a los perdidos. Mire, usted y yo tenemos nuestras vidas, tenemos familia y tenemos vida, tenemos trabajo. Todo eso, dice la Biblia, es un medio para un fin. Si usted tiene un trabajo, su trabajo lo debe ver como un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? Es glorificar a Dios. Ahorita no voy a enfocarme en disfrutar la vida. Sí la debemos disfrutar. Disfrutar la familia. Sí debemos disfrutar la familia. Disfrutar las cosas que Dios nos da. Vacacionar, gozarnos, tener tiempo de recreación. Todo eso está bien, pero también hay tiempo de evangelizar. El creyente debe ser obediente al mandato de Dios de llevar el Evangelio a todo el mundo. Pablo es un tremendo ejemplo en llevar el Evangelio. Él dijo, no me avergüenzo del Evangelio.
Una persona que no lleva el evangelio, mire, se está avergonzando del evangelio. Una persona que no comparte el evangelio a otro es una persona que se avergüenza del evangelio. Usted diría, pastor, yo no me avergüenzo. Bueno, proclama el evangelio usted. Ya le ha dicho a todos sus conocidos del evangelio. Ya ha ido con sus vecinos que conoce, con sus amigos, sus primos, sus hermanos, con sus parientes. Les ha dicho de Cristo. Este hombre Pablo fue transformado grandemente un día camino a Damasco. Él iba buscando a perseguir y matar a los cristianos, pero él se topó con el Rey de Reyes y su vida fue cambiada. Y desde ahí el Señor le dio una nueva comisión. Y él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Se avergüenza usted del evangelio? Cuando hablamos de llevar el evangelio al mundo, a veces pensamos en misioneros o en pastores. Bueno, pastores es su trabajo, es el trabajo de cada creyente. Ahorita con esta pandemia, muchas iglesias han sido restringidas de salir a evangelizar. La gente no abre las puertas, las iglesias a veces son censuradas. Pero mire, la Biblia dice que es importante más obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted se avergüenza del evangelio? ¿Le ha dicho ya a sus parientes del evangelio? ¿Le ha dicho a sus hermanos de Cristo? ¿Les ha compartido a sus amigos, aquellos con los que usted creció, sus camaradas, aquellas personas con que disfrutaba? ¿Ya le habló a todos de Cristo? ¿Será exagerado? Imagínese que usted llegue a morir en unos cuantos años y llegue también a morir su pariente, su amigo, su conocido. Y le van a reclamar a usted. Dice la Biblia que va a haber, Pablo dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. Se dice, yo soy inocente porque yo de día y de noche le predicaba el evangelio a todos. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Regresemos a Romanos capítulo 1. Vamos a ver 3 razones por las cuales Pablo no se avergonzaba. En primer lugar, Pablo dice no se avergonzaba del evangelio por su origen. ¿De dónde viene el evangelio? ¿De dónde origina el evangelio? Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? El evangelio de Dios. O sea que el evangelio es divino, viene de Dios. El evangelio no viene de un hombre. El evangelio no lo inventó una iglesia. No importa si se llama Bautista o se llama otro nombre. La iglesia bautista no inventó el evangelio. El evangelio vino de Dios. No es idea de un pastor. Ese pastor habla mucho de evangelizar. Es la idea de Dios. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Algo que nos caracteriza a nosotros, las iglesias bautistas fundamentales, es por ser agresivos en evangelizar, en querer llevar el evangelio a nuestra comunidad, en tocar todas las puertas, en querer que la gente conozca de Cristo, invitarlos a la iglesia a tener servicios evangelísticos. Queremos que la gente sea salva, queremos que la gente venga a Cristo. ¿Y qué nos motiva? Que el evangelio viene de Dios. El evangelio nos lo dio Dios y Dios dijo que lleváramos el evangelio a todo mundo. Pablo dice así en Gálatas 1:11, hablando que el evangelio viene de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según, ¿qué dice ahí? No es según hombre. Dice el 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Pablo decía, yo sé de dónde vino este evangelio. Yo no lo compré, no lo ordené ahí en línea. No fue un invento de un hombre. Nuestro evangelio viene directamente de la boca y el corazón de Dios. Dios nos dio el evangelio. Y este evangelio ha sido proclamado a través de las edades por todos los profetas. Dice así, Hechos 10:43. Hechos 10:43. Hechos 10:43. Dice la Biblia de esta manera, hablando de Jesús, dan testimonio, mire, todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Desde Génesis 3:15, que habla de la simiente que va a herir la cabeza, hasta cuando llegaron los evangelios, Jesús anduvo sobre la tierra y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de todas esas edades se ha predicado el evangelio. Y después de que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, sus discípulos fueron por todo el mundo y por más de 2000 años predicando el mismo mensaje. El evangelio viene de Dios. O sea, lo que Dios inició, el hombre no puede parar. Hay gente que dice que la iglesia se detuvo y no hubo iglesia hasta que una restauración, una reforma muchos años después. No, se equivocan. Según Efesios, la iglesia de Dios siempre ha existido por todas las edades, con el mensaje correcto, predicando el evangelio. Siempre ha habido luz en la tierra. Por todos los lugares escuchamos de malas noticias, ¿no cree usted? Acabamos de recibir malas noticias hasta ahorita.
Recibimos malas noticias de la pandemia, la economía, la política. Y ahora el Zika, ¿no se escuchó el Zika allá en Florida? Hay un montón de malas noticias. Los alborotos allá en Oregon, alborotos en Chicago, aquí el encierro de California. Muchas malas noticias. Es tiempo que el mundo escuche buenas noticias. Y la mejor noticia que el mundo puede escuchar es que Cristo pagó por sus pecados. Esa es la mejor noticia. Eso es lo mejor que una persona puede oír. Cristo se entregó por nuestros pecados muriendo en la cruz, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Los problemas siempre van a existir. El crimen siempre va a existir. Nada más usted vea lo que pasa o sucede en nuestro país allá de México y cómo están diciendo que mueren y matan a mucha gente a sangre fría, degollándolos, raptándolos y traficando a gente. Horrible. Como escuchamos de los encierros allí en las fronteras, vienen mucha gente mexicana, centroamericana, ahí los encierran, los separan. Escuchamos muchas cosas terribles, ¿no? Pero ¿qué es lo que la gente necesita? El Evangelio. Romanos 1 dice así, el versículo 16, es el Evangelio de nuestra salvación, dice la Biblia. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿Para qué dice ahí? Para salvación. Es el poder para salvación. Mira lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. Yo no sé de usted, pero mire, cuando yo me empiezo a desanimar, yo pienso en el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí, y eso me vuelve a dar un ánimo, me calienta el corazón, me alegra, que quizá tengo problemas aquí, pero el mundo es pasajero, en el mundo estamos y tendremos aflicción, pero Cristo dijo, yo he vencido al mundo, Él venció la tumba, Él venció la cruz, y ahora lo que yo paso en este mundo es momentáneo, es temporal, por medio del Evangelio de nuestra salvación. O sea, ¿es usted salvo? Si es salvo, decía un hermano, pues dígale a su rostro, alégrese, conténtese. Usted debe gozarse, alegrarse. Hay gente que no tiene la salvación, pero palmean, levantan las manos, zapatean los pies y ni siquiera son salvos. A veces nosotros nos acusan de ser muy muertos, pero el muerto la culpa no la tiene la música, el muerto es usted y yo. Que no nos estamos gozando de la salvación que el Señor nos ha dado. O sea, tenemos problemas, pero el problema no se compara a la eternidad, que Dios ya me ha dado una salvación para siempre. Que pierda un trabajito no interesa. Si nuestros seres queridos se van a la gloria, qué bendición por el cielo. Imagínense toda la gente, especialmente esos países como China, que no creen en Jesucristo. ¿A dónde se va la mayoría de esa gente? Estamos hablando miles, 10 miles y 100 miles de personas que están yendo rumbo al infierno sin conocer a Jesucristo. Nosotros, si perdemos a un ser querido, sabemos que lo vamos a ver otra vez. Ayer hablaba con un amigo que perdió a su papá, ¿se acuerdan del pastor Campa? Me he mantenido en contacto con su familia para animarles y serle bendición. Y él dice, ayer estaba en la oficina de papá y me estaba acordando de todas las cosas que papá me enseñaba y las cosas que él me decía. Yo me vuelvo muy emocional, me decía él, y me pongo a llorar, pero a la vez doy gracias a Dios que un día lo voy a volver a ver. Esto viene por el Evangelio. Esto viene porque la Biblia dice que somos salvos por el Evangelio. Yo no estoy tratando de ganarme la salvación. No estoy yo buscando conservar mi salvación. Yo ya soy salvo. Dice así Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Mire, ¿el Evangelio de qué? De vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Oh, sí, Dios es santo, Dios es justo, dice la Biblia, pero Dios también es misericordioso. Él es un Dios de gracia y es un Dios de amor. Mira lo que dice Tito 3, por favor, Tito 3. Tito 3, versículo 4, dice así, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, mire el 5, nos salvó. Este es un hecho, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué cosa dice ahí? Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, mire, de la vida eterna. La vida eterna. Le he preguntado a algunas personas,
Cuando salimos a evangelizar, ¿has escuchado de la vida eterna? Bueno, la mayoría obviamente van a decir, nunca he escuchado de la vida eterna. Y nosotros tenemos una esperanza de una vida eterna. Ahora, la palabra esperanza aquí no quiere decir, espero, ojalá que el Señor me acepte. No, es una esperanza segura. Dice, tú ya vas a ir al cielo, eres salvo, no por obras de justicia, no porque hiciste algo bueno, no porque te lo mereces, sino por la misericordia de Dios, por su gracia nos salvó. Dice, tenemos esta esperanza. Solamente estoy esperando a morir para llegar al cielo. Dios es bondadoso, Él es bueno, dice que es por su amor, no es por obras. Él nos dio una regeneración, o nos regeneró un nacimiento y nos justificó por su gracia. Efesios 2.8 nos dice algo parecido a este pasaje. Efesios 2.8. Dice versículo 4. Vamos a Efesios 2.4. Efesios 2.4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire, por gracia sois salvos. Después el 8 dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Hay un himno que se llama Cuando Cristo su mano me dio. Dice, mi alma estaba muy triste, alejada de Dios, ciego y triste en tinieblas me hallé. El Señor con su amor mis tinieblas quitó, cuando Cristo su mano me dio. Porque en verdad el pecador estaba tirado, estaba ahí como aquella oveja perdida, lastimada entre las piedras. Y Él un día vino y extendió su mano hacia mí y Él me levantó. Esa es la salvación. Yo por eso me gozo de ser salvo. Alguna gente no comprende y dice, pastor, usted no tiene problemas. ¿Cómo sabe? ¿Porque no estoy renegando? Es que a usted le va bien. ¿Cómo sabe usted que nosotros no tenemos problemas? ¿Cómo usted sabe que los pastores no batallamos en la vida? Somos igual, usted y yo somos igual. Tenemos las mismas preocupaciones, tenemos los mismos problemas, tenemos un matrimonio, tenemos familia, tenemos necesidades económicas, también enfermamos, nos preocupamos por los demás y si fuera poco tenemos el peso de la iglesia local. Entonces, ¿por qué se alegra, pastor? ¿A usted no le preocupa la pandemia? Mire, claro, humanamente nos preocupa, humanamente sí nos llena de terror, humanamente podemos desmoronarnos, pero mire, estamos salvos, tenemos la salvación que se compara a la vida eterna. A veces estamos tan aferrados al mundo y queremos que las cosas salgan bien. 2020, el peor de los años de nuestra vida, ¿no cree usted? O el mejor que nos acercó a Dios. ¿Cómo lo vamos a ver? Es tiempo de alegrarse en su salvación. Porque vemos que ya no hay alegría en el trabajo, no hay alegría en nuestras cosas, en las vacaciones no hay. Entonces, ¿de qué nos vamos a gozar? En lo que debería el cristiano gozarse en primer lugar, en su salvación. Todos los días levantarse y respirar. Gracias Dios, soy salvo. ¿No? Decía un evangelista, yo soy tan salvo, que puedo tomar una soga, amarrarla desde arriba, columpiarme hacia el otro lado, por encima del infierno, escupirle al diablo en su cara y decirle, soy salvo. Soy tan salvo que no puedo ir al cielo, al infierno si yo quisiera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cantamos un himno que se llama Victoria en Cristo. Oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, no tengo dinero, pero soy salvo. No tengo una casa grande, pero soy salvo. Quizás manejo una carcachita, pero soy salvo. Quizás la ropa que cargo ya está viejita, pero soy salvo. Quizás el baño se le tapó esta mañana, amén, van a estar, pero somos salvos. Quizás hemos perdido cosas, quizás hemos perdido seres queridos que se han ido al cielo y somos salvos y un día los vamos a ver otra vez. Qué bendición es ser salvo. El joven con la cara larga, no tengo el PlayStation. Vos eres salvo. La muchacha ahí toda desanimada, las cosas no van bien, no viene mi príncipe azul, eres salva. El muchacho que dice, ni las moscas me quieren, Cristo te quiere.
¿Se acuerdan el canto, la muñequita que nadie la quería? Mi mamá me contaba ese canto, nadie me quiere. Y venía el ratón, la escoba te quiere, la araña te quiere y todos te quieren. Pero ¿sabes qué? No importa, Dios te quiere. Dios le ama a usted. Él derramó su sangre por usted. No entiende la gravedad del amor de Dios que hizo por usted y por mí, siendo Dios mismo un juez justo, de usted y yo mereciendo ser condenados para siempre al infierno, pero Él se dignó, se humilló a sí mismo. ¿No le llena eso de gozo a usted? Me da ganas de brincar y hasta tronar los pies en el aire de tanta alegría que uno debe tener por ser salvo. A veces veo a los cristianos con los pies arrastrados, todos desanimados, problemas de primer mundo, quejándose por problemas del primer mundo. ¿Sabes qué? El primer mundo, Estados Unidos lo considera un primer mundo. Allá en México hay familias en otros lugares donde quizás hoy no tienen para comer. Y nosotros nos quejamos porque el internet no funciona. O sea, estamos tan acostumbrados a este estilo de vida que hemos perdido en verdad el toque espiritual de las bendiciones espirituales. Porque la comida no nos falta nada, nos sobra, es abundancia. Entonces muchos ya no han apreciado lo más grande que tienen y esa es su salvación porque es espiritual. Vivimos un tiempo en que queremos ver todo ya. Y queremos ver un preview, ¿verdad? Cuando usted compra algo en internet quiere que pongan fotos y hasta lo hacen tridimensional. ¿Sí ha visto eso? El producto se da la vuelta. ¿Cómo hacen eso? El hermano dice que en Silo trabajan y van a hacer visitas virtuales a las casas para que la gente pueda ver y puede voltearse tridimensionalmente hablando ahí, se mete a un baño, sale del baño, se mete a la sala y vivimos en un mundo visual. No estoy diciendo que es malo, nada más le estoy diciendo que nosotros nos acostumbramos a querer ver todo, que hemos perdido el toque de lo espiritual, lo que no se puede ver, las cosas que no se pueden ver, empezando con la salvación. Todavía no lo vemos. Pero un día vamos a ir a la gloria. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio por su origen, es divino, es el Evangelio de nuestra salvación. Pero en segundo lugar, regresemos a Romanos 1, dice que no se avergüenza del Evangelio por la obligación del Evangelio o hacia el Evangelio. Pablo tiene una obligación hacia el Evangelio. Mire, y usted también tiene una obligación hacia el Evangelio. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué cosa dice ahí? Apóstol. La palabra apóstol es un enviado. Dice, apartado ¿para qué? Para el Evangelio. Apartado significa que él se le dio un trabajo específico del Evangelio. El trabajo del Evangelio es un privilegio, pero también es un deber. Un deber es una obligación de algo que usted debe hacer. Usted debe cumplir con esto. Es un mandato. O sea que Dios quiere que el creyente le diga a otro cómo ser salvo. ¿Usted alguna vez le ha dicho a otra persona cómo ser salvo? ¿Lo sigue haciendo? Hermano Miguel, puede venir para acá. Algunos dicen, pastor, este no es mi don. No es un don en la Biblia, es un deber. Algunos dicen, pastor, soy muy tímido para hablar. Estoy tímido. Con 5 hijos y es tímido. El Evangelio es así. El Señor dice que Pablo dijo que ellos son servidores. Pablo y Apolo somos servidores por los cuales ustedes creen. O sea que yo no soy el que voy a salvar a Miguel. Yo soy el instrumento que Dios usa para que él pueda llegar a conocer a Jesús. Como Juan el Bautista, él señalaba a Jesús, decía, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y ahí fue tras de él Andrés. Y después que Andrés conoció a Jesús, él fue y buscó a su hermano Pedro y lo trajo a Jesús. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Conocemos a una persona, supongamos que él es mi primo Miguel. Yo conocí de Cristo, yo soy salvo, yo voy a la gloria. Todo lo que acabamos de hablar, he sido perdonado, recibí la misericordia de Dios. Pero mi primo Miguel no. Y voy a nada más orar por mi primo Miguel para que le caiga de rayo el mensaje. No, porque alguien le tuvo que decir a usted. ¿Correcto? Alguien le habló a usted. Y alguien le habló a aquella persona. Es una cadena que se ha extendido por las edades. Entonces ahora me toca a mí a decirle a mi primo Miguel. Y le voy a compartir a Miguel. Miguel, quiero compartirte el mensaje que yo aprendí, que yo escuché en la palabra de Dios. Y le empiezo a mostrar a mi primo Miguel. Y le estoy enseñando lo que dice la Biblia.
Y si mi primo Miguel cree lo que dice la Biblia, le aplica todo lo que acabo yo de explicar, él es salvo también. Y no hay más grande gozo que usted le comparta el evangelio a otra persona. Si usted no lo ha hecho, usted no sabe lo que se pierde. Y si ya lo ha dejado de hacer, usted sabe que se siente feo, ¿verdad? Pasar semanas y meses sin poder compartir el evangelio. Es una obligación. Gracias, hermano. Hermano Miguel. 1 Corintios 9, mire lo que dice la Biblia. 1 Corintios 9, 16. Durante este tiempo se dice que hay mucha gente ahorita con problemas psicológicos, mucha depresión, mucha tristeza. La gente se siente muy inquieta ahorita, muy encerrada y no sabe qué hacer. ¿Sabe qué es el problema más grande en la humanidad? Nosotros fuimos hechos y Dios nos ha mandado a servir a otros. Cuando usted se preocupa por otros, se olvida de usted. Cuando usted se preocupa en hacerle bien a otra persona, ya no se enfoca en sus problemitas. Y lo mejor que usted puede hacer para ya no andar tan encerrado y pensando en sus problemas es ir a evangelizar. A veces nosotros levantamos cuando salimos el sábado o vamos el martes o cualquier otro día y estamos pensando en la renta y en los problemas y todas estas cosas. Y en cuanto empezamos a tocar puertas, el Señor nos da una paz. No pensamos en esos problemas. El Señor nos ayuda a enfocarnos y a gozarnos en ese momento de la salvación. Y a través de los días, ¿sabe qué hace el Señor? Él se encarga de nuestros problemas. Porque cuando usted se preocupa por ser bendición a otro, Dios va a dar su bendición a usted. Pero usted debe entender que esto de predicar y enseñar el Evangelio es una obligación. Una obligación es que usted está obligado a hacerlo. No es que no me da ganas, no es que no quiero, no es que no tengo tiempo. Dios dice, haz tiempo. En Corintios 9, 16 dice así, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta. ¿Qué dice ahí? Necesidad. Mire, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. O sea, esta palabra ay, un ay diciendo que me va a ir mal. Es una maldición sobre mi vida si no anuncio el Evangelio. El creyente fue comisionado para predicar el Evangelio y cuando no lo hace, Pablo dice, ay de usted. Dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago, ¿de qué voluntad? De buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermano Miguel, ¿puede venir otra vez por acá, hermano? La Biblia dice que Dios le dio un mandato a usted de predicar el Evangelio a las buenas y a las malas, como pastor. Hermano Miguel y yo vamos a salir a evangelizar. Él va de buenas. Él va con una buena voluntad. Yo voy a fuerzas. Ahí estamos los dos tocando puertas. Y me acuerdo una vez un varón decía, aquí estamos, no queremos estar aquí, pero Dios nos mandó. Eso no es verdad. O sea, dice la Biblia que si lo hace de buena voluntad, ¿qué va a recibir? Una recompensa. El Señor va a recompensarlo a él por anunciar el Evangelio. Hay algunos que dicen, es que no me nace, si no te nace, pues no lo haces. No, la Biblia dice, si no te nace, tienes una comisión de todos modos. De todos modos tienes que hacerlo. De las buenas o las malas, y ahí estoy, porque si no voy, porque uno dice, no, si no te nace, no lo hagas, con Dios no se juega. Exacto. Será bueno, lo ideal es que lo haga de buena voluntad, pero eso, si no tengo voluntad, no me quita la responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a trabajar a fuerzas? No se sintió bien ese día. Ay, tengo que ir a trabajar. Y ahí va obligado, ¿verdad? A trabajar. ¿Por qué? Porque si no va, ¿qué pasa? No le van a pagar y hasta lo pueden reemplazar. Miguelito, ya faltaste 5 días. Voy a buscar a otro, ¿no? Pero ¿por qué las cosas de Dios sí nos damos ese lujo? Que no lo siento. ¿Ya? No siento, no me da ganas. Nos damos un lujo que creemos que pues es pasajero. Acabo ni me pagan. A veces salimos a evangelizar y dice, ¿a poco? ¿Y cuánto les pagan por estar acá? Y digo, wow. Nosotros salimos a evangelizar con mi familia desde el año 92 y ni una sola vez nos dieron un centavo. No lo hacemos para que nos paguen. Lo hacemos porque el Señor nos mandó. Porque el Señor nos dio el Evangelio y no nos avergonzamos. Es divino, es una obligación también y vamos a hacerlo de buena voluntad porque hay una recompensa.
una recompensa en la gloria. Bueno, te voy a ocupar otra vez. Okay. Alguien dijo esto, Curtis Hudson dijo esto: la única alternativa al ganar almas o a evangelizar es la desobediencia. O sea, si no lo haces, es una desobediencia. Y si no lo sientes, es desobediencia. Y si no te da ganas, es desobediencia. ¿A quién debo hablarle, pastor? A cualquier persona que se le ponga en su camino. Su carnicero que cada vez ve. Buenos días, te lo conoce. ¿Qué pasó, Lupe? ¿Cómo estás? ¿Ya le ha hablado a Lupe de Cristo? A la persona que usted ve, su vecino ahí. Fidel, ¿cómo va, Fidel? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Yo tengo un vecino que tiene puras hijas también. Y una vez me lo topé por afuera y le pregunté si iba a una iglesia. Y pues resulta que sí iba a una iglesia hace mucho tiempo. ¿No sabes cómo se siente uno ya después, ya que habló con él? Ok, ya me siento con paz, hice mi parte. Es una obligación, no solamente evangelizar como iglesia, pero también en sus vecinos, a sus familiares. Es un sacrificio a Dios. Si le dijeran a usted, a cada persona que usted le presente el evangelio, le voy a dar $100, ¿a cuántos le presentaría el evangelio? Tráigame una lista de toda la gente a quien usted habló y por cada persona, a cada persona que usted le hable de Cristo, yo le voy a dar $100. Usted traerá una lista larga, ¿verdad? Pero es que no vemos la recompensa por esto. Salimos a evangelizar y a veces la gente rechaza, o quizás, pastor, oramos nada más, pero no me dio ni un centavo el pastor. Yo pensé que me iba a pagar por estas horas que iba a estar acá afuera. Pero ¿quién es el que nos paga? ¿Qué precio tiene un alma? ¿$100? ¿Qué precio tiene un alma? No tiene precio. Y Pablo dice que él fue comisionado con un mensaje en Romanos 1:14. Mire lo que dice así. Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo dice que fui comisionado, tengo un encargo. Y Jesús dijo: por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Dice él que yo soy deudor. Soy deudor. Pablo, tú le debes. ¿Tienes un billete, hermano, ahí? No cargas billete. ¿Alguien tiene un billete que me preste? Se lo voy a devolver, no se preocupe. Nada más quiero que me preste el billete. Para acá, mamá. ¿Sí tiene un billete ahí? ¿Qué trae? Aquí tengo un billete. Y yo le voy a decir al hermano Miguel, yo le debo este billete al hermano Adrián. ¿Okay? Por favor, puedes darle el billete al hermano Adrián. Póngalo en su bolsa y se va y se sienta. Yo le di el billete al hermano Miguel, pero el billete ¿de quién es? ¿O para quién es? Para el hermano Adrián. Entonces, el hermano Miguel le debe al hermano Adrián. ¿Sí? Él es deudor. Él le debe a él lo que yo le di a él. Y el hermano Adrián va a decir: ¿de dónde está mi billete? El que me debes. Ya te lo mandé. ¿Con quién o qué? Pues con el hermano Miguel. Entonces ahora los dos vamos enojados con el hermano Miguel, diciéndole: pues, ¿qué pasó con el billete? El billete es de él. Entonces la Biblia usa esta comparación. Dice: yo soy deudor. O sea, el Señor me dio a mí una obligación de llevarle el evangelio a los demás. Entonces tengo una deuda con el mundo. Tengo que obedecer a mi Dios, recibir un encargo de Dios, pero mi deuda es hacia el mundo perdido. Usted y yo somos deudores del mundo. Somos deudores a la gente que no conoce de Cristo. No les debemos dinero, les debemos el tiempo, les debemos el mensaje, debemos obediencia a Dios para que ellos también puedan escuchar el evangelio. Yo fui salvo a los 8 años. A los 8 años. Tengo 36 años ya. Entonces, desde esa edad, yo soy deudor. Vengo de una familia de ganadores de almas. Papá gana almas, mamá gana almas, mi hermano Jorge y su esposa ganan almas, mi hermano Daniel gana almas. Todos hemos aprendido a ganar almas, a evangelizar. Mi mamá manejaba 1 hora casi de aquí de Anaheim hacia Southgate, donde estaba nuestra iglesia. Y ahí después nos distribuían en grupos para salir a evangelizar. Mi padre, cuando él fue salvo, él empezó a evangelizar a todos sus amigos.
O sea, él fue salvo un mayo del año 92. Para diciembre ya le había dicho de Cristo a todos sus amigos, a todos sus conocidos. Me acuerdo ir a la casa de Adrián, me acuerdo ir a estar ahí con Martín, me acuerdo ir y estar hablando con sus amigos. Y estando ahí en la mesa, me acuerdo, yo muy nervioso para ver cómo reaccionaban. Y uno de ellos le dijo, Jorge, qué bueno que tú encontraste a Cristo, pero yo no puedo seguir a Cristo. Me acuerdo salir de esa casa y se miraba a él triste. Y años después él me contó que tenía una satisfacción de que él pudo de perdida compartir el evangelio. En otra ocasión me acuerdo que vino uno de sus primos a reclamarle, venía ya con la idea de sacarle la idea a mi papá desde el cristianismo. Y le dijo él, ¿cómo es que tú te convertiste y traicionaste a esto y aquello? Yo no puedo seguir a Cristo. Tú sabes que yo soy de esta religión y esto y aquello. Y mi papá le dijo, pues así es, así estoy yo. Creo en esto y yo quiero que tú también conozcas la verdad. Y el primo le dijo, jamás, ya no tengo primo, le dijo, y se fue. Me acuerdo de mi papá entrar, ya era más maduro, ya no tenía tanta tristeza. Bueno, miren, no le exagero, pero 20 años después aquel primo fue salvo. Cuando fuimos a México para vacaciones, en el año 2000, atravesamos desde Michoacán, Guerrero, fuimos a México, al Distrito Federal, y yo vi a mi papá guiar a más de 60 personas a Cristo en ese viaje. Estuvo 3 semanas en México y parece que fue un viaje misionero. A cada casa que llegábamos, miraba que sacaba la Biblia y les compartía el evangelio. Me acuerdo verlo evangelizar a mis abuelos, a los papás de él. Estaban ahí en la mesa, mi abuela preparando el menudo para el día siguiente. Olía bien feo ahí, pero ahí estaban en la mesa. Y mi abuelo estaba ahí muy pensativo y decía, Jorge, tú que eres predicador, contéstame esta pregunta. Le hizo una pregunta, papá ignoró su pregunta y le presentó el evangelio. Cuando papá sacó la Biblia, yo me salí de la cocina porque yo no quería ver a mis abuelos rechazar a Cristo. Y yo me asomaba de vez en cuando. Me asomaba a ver qué estaba pasando. Veía a mi abuelo bien entrado, a mi abuelita asustada. Y de pronto miré que mi abuelo se quitó su sombrero y agachó la cabeza. Y escuché que él invocó el nombre del Señor. Mi hermano Jorge 2 veces lo ha intentado matar evangelizando. ¿Por qué no? Dije, Señor, de una vez le dije yo. Hago bromas de mi hermano mayor. Nosotros hemos evangelizado en los barrios más peligrosos de Long Beach y de Los Ángeles. Hemos ido a los proyectos, le llaman aquí, donde la renta es como $10 al mes y donde está lleno de pandillas y cholos y las paredes rayadas y donde hay esos pinturas en la pared que tienen ahí a César Chávez y a los aztecas. Esas son las ciudades los barrios más peligrosos. Y ahí hemos ido a la Evergreen. Nos han dicho, ¿qué hacen aquí? No anden aquí evangelizando, váyanse de aquí. Hemos ido a la Mini, que son uno de los barrios más peligrosos, pero no nos da miedo porque hemos sido comisionados por Dios, evangelizando una vez ahí en Anaheim. Mucha gente piensa que Anaheim es bonito, ¿no? Anaheim tiene sus barrios feos, le llaman Anacrime. Y estábamos evangelizando y era durante una fiesta creo que era la Guadalupana. Y de pronto estamos caminando por el callejón y sentimos así, se oyeron los balazos y se oyó que son las balas volando. Y carros arrastrando a una muchacha, la atropellaron y se la arrastraron. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto los creyentes? ¿Por qué hacemos esto los creyentes? ¿Porque amamos al mundo? ¿Porque amamos a Dios? Un hombre tenía una hija y su hija siempre tenía una muñequita, le llamaba Mrs. Beasley, y siempre perdía su muñequita, así como mis hijas pierden un juguete, my toy daddy, y ahí voy yo buscando. ¿Usted cree que me importa esa muñeca de mi hija? No, pero ahí estoy buscando abajo de la cama, abajo. Y este hombre también hacía lo mismo, buscaba la muñeca. Y sus vecinos la veían ahí por los arbustos y por su patio. Le decían, ¿qué haces? ¿Qué buscas? Busco a Mrs. Beasley. ¿Y quién es Mrs. Beasley? La señora Beasley. ¿Quién es esa? ¿Es una mujer o qué? No, es la muñeca de mi hija. Dice que además los vecinos se le quedan mirando, rascando la cabeza. Días después lo encontraban otra vez allí por la cochera. ¿Qué haces? Buscando a Mrs. Beasley. El vecino dijo, hey, tú amas mucho a Mrs. Beasley, ¿verdad? Dijo, no, yo no amo a Mrs. Beasley. Pero yo amo a mi hija que ama a Mrs. Beasley. El creyente quizás no ama al mundo porque no lo conoce, pero amamos al Dios que ama al mundo. Conocemos al Dios que ama al pandillero.
Conocemos a Dios que ama a aquella mujer desamparada. Conocemos al Dios que ama a la familia que va rumbo al infierno. Amamos al mundo porque amamos a Dios. Si usted no ama las almas, usted no ama a Dios. Pablo decía que su corazón dolía por la gente perdida. Cuando vemos nosotros las noticias, no nos quebrantamos el corazón por la necesidad económica. Nos quebrantamos por la necesidad espiritual. No nos dolemos porque no tienen oportunidad de llegar a obtener una educación. Nos dolemos porque ni siquiera oportunidad de escuchar el evangelio tienen. Porque si alguien tiene hambre, le damos pan, mañana va a tener hambre otra vez. Pero si le damos el pan de vida, nunca más tendrá hambre. La gente tiene sed y dice no tenemos agua potable. Y la gente le da agua potable, pero al día siguiente vuelven a tener sed. Pero si le damos el agua viva, nunca tendrán sed. La gente no tiene electricidad y gente dice tenemos que llevarles luz y hacer esos paneles de electricidad. Pero si un día le llevamos la luz del mundo que es Cristo, nunca estarán en tinieblas. Nosotros tenemos que llevarles a ellos lo que usted y yo tenemos. Somos deudores. Y Pablo dice, yo estoy listo, puesto estoy. Yo quiero que el mundo conozca de Cristo. Pero debe ser sabio cuando lo haga en el trabajo, porque en el trabajo tiene restricciones. Tiene que aprender a ser sabio en el trabajo. Yo les he dicho a los hermanos la manera que yo lo hacía. Si trabajamos en construcciones es muy fácil, porque ahí no te van a correr por hablar de Cristo. Pero en una corporación donde hay reglas y un montón de antirreligión y eso. Yo trabajé en el Banco de América, así era. Hermano, me imagino igual donde usted trabaja, así es. No pueden abiertamente ahí poner Jesus loves you. Entonces tenemos que hacerlo muy sutil y sabiamente. Y mucha gente llega a conocer a Cristo. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque tengo una obligación. Pero ¿cómo opera el evangelio? En tercer lugar, vemos la última cosa, la operación. ¿Cómo funciona el evangelio? Opera por medio de Cristo. Mira lo que dice ahí de nuevo Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que, ¿qué dice ahí? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree, dice la Biblia. Romanos 10, miren lo que dice Romanos 10. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. ¿Qué significa todo aquel? Todo. Estamos diciendo que el evangelio es por medio de Cristo, porque dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han ¿qué? No han creído. ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces vemos ahí claramente que el evangelio es para todos, está al alcance de todos, pero ¿cómo van a creer si no han oído? Si no oyen el evangelio, no pueden creer. Si no creen, no pueden ser salvos. ¿Sí vemos ahí? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que alguien les diga, que alguien les hable. ¿Está al alcance de todos? Nosotros, cuando éramos solteros, salíamos un grupo de 20 muchachos en nuestra iglesia. Íbamos a las calles donde estaba la calle, la Long Beach Boulevard, y creo que era la Anaheim Boulevard. Y allí pasaba un metro, y había como unas 5 cantinas. Y después del servicio, los domingos en la noche, como a las 9, allá andábamos de locos ahí en la calle. Y esto nos lo enseñó nuestro pastor de Hopeness. Nos dijo, los voy a poner a hacer algo. Y vamos, él nada más fue una vez. Y que nos gustó. Entonces, ¿qué tipo de gente había en esa manzana? Imagínense, gente que entraba y salía de cantinas. Pero una vez miré una señorita, una mujer, una dama, quizás llegando a sus 50 años. No muy alta, como ese tamaño. Y miraba muy humilde. Tenía su bolsa y me recibió bien. Empecé a compartir el evangelio. Esto es a las 9:30 de la noche. Yo compartiendo el evangelio, ella muy atenta, escuchando, estando de acuerdo con lo que decía la palabra de Dios. Cuando llegué al punto que le dije, mire, el Señor le ama a usted. Ahí es cuando ella empezó a derramar lágrimas y me dijo, eso no es cierto, hijo. Señora, Dios le ama a usted. No. A mí Dios no me ama. Señora, ¿a qué se refiere? ¿O qué? Dice, mira, hijo, hace 20 años yo abandoné a mi esposo. Lo dejé con todos mis hijos.
Me fui con otro hombre. Me fui y he vivido lejos de mi familia. Yo no sé nada de ellos. Dejé a mi criatura y él decía, Dios no me ama a mí. ¿Tú crees que Dios me ama a mí? Yo trataba de consolarla, señora, disculpe, yo no sé lo que hizo, sus errores, pero mire, a pesar de ello, Dios le ama a usted. Dice, hijo, tú no sabes nada, Dios no me ama a mí. Y empezó a llorar a grito, muy fuerte, gritando. Y se dio la vuelta y me dejó a mí, ¿verdad?, atónito, con la Biblia en mi mano, mi boca abierta. Ella llorando, me le quedé mirando hasta que se desapareció por toda la cuadra, la avenida. Me quebrantó el corazón, porque Dios sí la amaba. Y si ella vive el día de hoy, Dios aún la ama. Dios nos ama a pesar de ser pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, algunas personas me mandan mensajes en internet, soy divorciado, Dios me ama. Claro que Dios te ama. ¿No viste en la Biblia que Él amó a una mujer que se divorció 5 veces? Y el hombre con el que vivía no era su esposo y le guió a Cristo, ella lo salvó. Claro que sí. Yo he matado, Dios me ama. ¿Que no sabes que Pablo era un homicida? ¿Que no sabes que Moisés era un homicida? ¿Que no sabes que David derramó mucha sangre? Yo he cometido fraude, he robado, he maltratado, he engañado a mi esposa, a mi esposo. Ahí le dice, mire, y no estamos nosotros permitiendo el pecado, tolerando, pero dice la Biblia que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Más grande es la gracia de Dios que nuestro pecado, más grande es el amor de Dios que nuestro pecado. No se engañe. El diablo le dice, tú no eres suficiente bueno para salvarte. Dios no te quiere a ti no te va a salvar, pero el Evangelio dice que Él quiere salvar a todo aquel que en Él cree. No importa su color, no importa su cultura, no importa las circunstancias, su vida, su trasfondo. No hay un grupo exclusivo, es para todos. Él limpia a todos, pero Él limpia solamente a todo aquel que cree. ¿Hay un infierno? ¿Existe el infierno? Hay grupos religiosos que dicen que no existe. Mire, si el infierno no existiera, yo tiraría este libro a la basura. ¿Para qué? ¿Qué propósito hay en este mundo? Quizás ese argumento no le parezca a muchos, pero el infierno, según la Biblia, es real. ¿Existe un lugar de tormento? ¿Habrá un lugar donde hay hombres que en este momento mismo se están quemando? ¿Existe un lugar donde una persona va a pasar la vida, una eternidad, quemándose para siempre y para siempre? ¿Existe un lugar donde una mujer que era dama y madre de hijos, pero murió sin Cristo, que ahora se está quemando en este lugar? ¿Existe el infierno? Una vez evangelizando, toqué la puerta y una dama también me salió, le empecé a compartir el evangelio y muy atenta también. Cuando llegué a la parte donde dije que Dios murió, derramó su sangre para salvarle, y lo único que usted tiene que hacer, según la Biblia, es creer, ahí empezó a llorar y me empezó a reclamar, ¿por qué no vinieron la semana pasada? Dije, señora, ¿a qué se refiere? ¿Por qué no vinieron la semana pasada? Y andaba ya, ella un poco se estaba descontrolando. Dice, señora, perdone, no entiendo, estoy confundido, no sé de qué me está hablando. Dice, ¿ustedes salen todos los sábados? Sí. ¿Ustedes están aquí cerquita? Sí. ¿Por qué no llegaron la semana pasada? Dije, señora, todavía no entiendo. Mi hermano se suicidó la semana pasada. No lo pude creer lo que me dijo ella, pero me hizo sentir culpable. Porque quizás hubiéramos tocado esa puerta. Quizás en vez de tomar un sábado libre, un día de recreación, deberíamos estar tocando la puerta de esa persona. Y dijo ella, mi hermano sentía que a alguien lo perseguía. Yo veía cómo buscaba el internet, buscaba de Dios, escuchaba mensajes. Dice, pero la semana pasada no superó, no aguantó la tristeza. Se subió a un edificio de ahí, se aventó y mi hermano se suicidó. ¿Por qué no llegaron la semana pasada? No sabe cómo se siente escuchar esas palabras. ¿Por qué no le hablaste a mi hermano de Cristo? ¿Por qué no le compartiste a mi hermano del Señor? Tú sabías, tú tenías el Evangelio, tú escuchaste la palabra, tenías la Biblia en tu mano, aprendiste a evangelizar, pero no lo hiciste. ¿Por qué no le hablaste a mi hermano? Una vez estábamos en la iglesia
Y teníamos una ruta de autobús y me subí al autobús y había niños ahí. Había un niño muy desanimado, llorando. Le decía, Poncho, ¿qué tienes? Y él me dijo, es que se murió el amigo de Lupillo Rivera. Yo le dije, ¿qué importa? De seguro pues andan en las drogas y todo, ¿no? Y me dice una muchacha, no, es que se murió Adán Sánchez. Y cuando ella dijo Adán Sánchez, ahí se me fue la risa y se me fue la alegría. ¿Sabe por qué? Porque yo fui a la escuela con Adán Sánchez. Yo me senté al lado de Adán Sánchez en 3 clases. Al lado de él, ahí estaba, no sé si usted conoce a Adán Sánchez, un cantante que murió en un accidente allá en Sonora, supuestamente. Pero se sentaba al lado de mí en la clase de inglés, se sentaba al lado de mí en la clase de computación y en otra clase de ciencias. Y me acuerdo que Adán en la escuela no era popular, todavía no tenía toda la fama que después tuvo, pero él se sentaba al lado de mí. Y a veces platicábamos y él siempre hablaba de su papá. Yo estaba enfadado que siempre me hablaba de su papá. Y andaba con una camioneta morada para arriba y para abajo. Pero me acuerdo también cuando sus amigos le decían, Adán, tú no ocupas la escuela, tú eres el hijo de Chalino Sánchez, tú tienes talento, salte de la escuela. Y me acuerdo cuando él entregó los libros y la maestra le decía, Adán, quédate, termina tu educación. Y él decía, no, es que yo voy a ser famoso. I'm gonna be famous. Me acuerdo su voz todavía, me acuerdo esa escena, me acuerdo lo que tenía vestido, tenía una camisa que decía Fat Farm. Y me acuerdo después que salía en la televisión, la maestra decía, Adán Sánchez on TV. Adán Sánchez está en la televisión y ponía el canal 62, ¿se acuerdan? La estación de radio ahí. Y ahí está, oh, yo lo conocía. Wow, ahora sí, yo me senté al lado de Adán Sánchez. Aquí se sentaba. Bueno, pasaron los años. Bueno, ya le conté lo que pasó con él. Se murió en un accidente. Me dice un amigo que estaba con él que lo mataron, le tiraron balazos en su cara. Pero esa noche papá me llama, yo voy regresando a mi dormitorio en el colegio bíblico, me llama y me dice, oye, estoy escuchando la noticia, ¿cómo se llama el muchacho con que fuiste a la escuela? Ya le dije, ¿sí escuchaste que se murió? Sí, yo sé. Y le hice esta pregunta a papá, ¿tú crees que Adán fue salvo? O sea, imagínense, ahorita muchos experimentamos esto ya al pasar el tiempo, pero para mí era joven, yo tenía 18 años, primera vez que yo había experimentado algo así. Le dije, papá, ¿tú crees que Adán era salvo? Y él me dijo, ¿le hablaste tú de Cristo? No. Y lo que él me dijo hasta este día me turba. Me dijo, entonces, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más le va a hablar de Cristo a la gente si no somos nosotros que tenemos el Evangelio? ¿Quién más le va a hablar a Cristo si no somos nosotros los que predicamos de ganar almas, de evangelizar y salir los sábados y los martes y andar evangelizando a cuanta persona que se le ponga en su camino? ¿Quién más le va a hablar de Cristo? ¿No van a ser las sectas? ¿No van a ser los que no creen que Jesús no es Dios? ¿No van a ser los que no creen que el infierno no existe? Somos nosotros los que creemos en la palabra de Dios. ¿Quién más le va a decir, hermano? ¿Quién más le va a hablar a sus parientes? ¿Quién más le va a hablar a su mamá? ¿Quién más le va a hablar a sus primos, a sus amigos, a sus hermanos? Algunos los que tenemos hijos. ¿Quién más le va a decir de Cristo a ellos? ¿Hay un infierno? Hay personas en el infierno desde anoche. Hay personas en el infierno desde el año pasado. Hay personas en el infierno desde el día que usted recibió a Cristo. Hay personas en el infierno desde hace 100 años, desde hace 1000 años. Mi papá trató de compartir el evangelio a su hermano por más de 30 años. Y la última vez que lo vio, un mes antes de que se muriera, de todos modos dijo que no quería. Evangelizando aquí en Santana, ¿se acuerdan de esa crisis en la frontera? ¿Se acuerdan? Me dijo un hombre, quiero mostrarte lo que estoy haciendo yo. Y me dijo, yo estoy haciendo tu trabajo. Me dijo a mí, ¿tú eres pastor? Sí, yo estoy haciendo tu trabajo. ¿Qué estás haciendo? Y abrió su teléfono y me empezó a enseñar ahí en Instagram las fotos que él sacó del día anterior. Que ellos, dice, recaudé fondos, hicimos aquí una reunión para hacer una protesta pacífica, para dejarle saber aquí al pueblo que lo que están haciendo en la frontera está mal. Y él me dijo, estoy haciendo tu trabajo. ¿Cómo es posible que gente tenga más compasión por una causa terrenal que por la eterna? Gente ahorita muy compasiva por salvar a un panda, salvar una ballena por ahí, conservación de este bosque y aquel. Y nosotros no tenemos ni siquiera un dolor pequeño por la gente que va al infierno. ¿Qué no es vergüenza para nosotros? ¿Quién va a ir a los perdidos?
¿Quién va a decirle a su pariente? ¿Quién le va a decir a sus hijos? ¿Quién le va a decir a sus vecinos? ¿Quién? Si no somos nosotros, la pregunta que le hago a usted, como mi papá me lo hizo a mí, entonces ¿quién más? No se avergüence del Evangelio. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted? Pueden rechazar, nos pueden discriminar quizás, pero ¿qué se compara a presentarles el Evangelio? Que quizás les va a ayudar a cambiar, quizás Dios les va a salvar, pero no se avergüence del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Por el origen del Evangelio. Es un Evangelio divino, es un Evangelio de nuestra salvación. En segundo lugar, por la obligación del Evangelio. Y por último, por la operación del Evangelio. La gente tiene que oír para creer, pero si no se le predica, no oye, no cree, entonces cuando muere se va al infierno. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por el Evangelio. Doy gracias, Señor, que alguien me habló a mí. En este momento te agradezco por el instrumento que tú usaste. Quien fue mi padre, que me compartió el Evangelio. Estoy muy agradecido, Señor, de que en nuestro hogar tu Evangelio fue predicado muchas veces. Y Señor, doy gracias por aquella persona que le evangelizó a mi papá. Me acuerdo muy bien ver aquí al hermano Byron que le compartió el Evangelio a mi padre. Y gracias también doy, Señor, por la iglesia que entrenó a Byron a evangelizar. Y gracias, Señor, sigue, Señor, las iglesias anteriores que plantaron la iglesia donde Byron aprendió a evangelizar para ganar a mi papá, quien después me ganó a mí. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros a continuar esta cadena de evangelizar y compartir el Evangelio con toda criatura. Señor, tenemos seres queridos que quizás no conocen de Cristo. Que, Señor, tenemos amigos, primos, familiares que van rumbo al infierno, pero, Señor, se pueden salvar si alguien les predica el Evangelio. Danos compasión por el mundo perdido. Danos, Señor, un corazón que arde y duele, Señor, porque la gente va rumbo al infierno. Señor, que no nos enfoquemos en lo terrenal. Sí, Señor, hay sufrimiento aquí, pero el infierno es un sufrimiento eterno. Yo ruego a Dios que nos des un corazón por las almas perdidas, que nosotros estemos dispuestos como iglesia a llevar el Evangelio a los perdidos. Señor, la gente no te busca, por eso tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Úsanos como instrumentos, Señor, para que ellos puedan llegar a conocerte a ti, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.